Soy Lucía de Lucía Constela y este es el capítulo 7 de Tu Preguntas, Lucía Constela, un lugar donde estaremos hablando de constelaciones familiares, Theta Healing, rituales, herbolaria y todo lo que tiene que ver con el consciente y el inconsciente desde un lugar en el que a ti te funcione, siempre basándonos en la ciencia y en lo racional. El capítulo de hoy es ¿Cómo manejar el duelo? Hola otra vez, estoy muy contenta de regresar a hacer contenido para todos ustedes. Me tomé un tiempo, hubo algunas cosas y en este capítulo vamos a abordar las implicaciones sistémicas de un duelo, qué pasa con el duelo, cuáles son las partes y quizá hacer un poco de énfasis en qué es lo que sí se recomienda sistémicamente hablando en el duelo. En el capítulo pasado hablamos un poco de las pérdidas y de cuáles son algunos de los aspectos a considerar cuando hay una pérdida o hay una próxima pérdida, cómo integrar a todos los miembros de la familia, que la persona que está por despedirse conserve su dignidad. Pero eso fue antes. Es como cómo me voy a preparar para la pérdida. El día de hoy vamos a hablar de qué hacer cuando ya la pérdida sucedió y cómo esto afecta de una manera directa el sistema familiar. Como les explicaba en el primer capítulo, todos formamos parte de un sistema. Y el formar parte de un sistema parte de que nosotros tenemos un lugar en ese sistema, como en el sistema solar o como en el sistema digestivo, en el sistema nervioso. Si alguna parte no está en su lugar, va a haber un desequilibrio. Y lo que va a buscar inmediatamente el sistema, cualquiera que éste sea, es volver a encontrar el equilibrio. Cuando hay un duelo, cuando hay una pérdida, lo que va a buscar el sistema es autorregularse y volver a estar en ese equilibrio. De algunas formas en las que el sistema lo va a buscar es tratando a lo mejor de que sea como antes o buscando la manera de compensar o reemplazar lo que ahora ya no se tiene, que puede ser una persona, una pareja, una empresa, un trabajo. Todos estos son duelos. En lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es en el duelo de una persona, porque necesitaríamos, o más bien vamos a necesitar un capítulo para cada uno de ellos si hablamos específicamente del duelo de la pareja, como me comentaron en algún live que hice, que si iba a haber un capítulo específico de la pareja, sí lo va a haber. Y de una pareja, de un trabajo, de una empresa, cada duelo es diferente, sin embargo tienen muchas cosas en común. Entonces, estas son como las bases generales del duelo. Cuando existe un duelo y cuando alguien ya no está en el sistema familiar físicamente, lo que va a buscar el sistema es autorregularse o buscar equilibrarse nuevamente. Y para hacer un ejemplo mucho más gráfico y más sencillo de esto, te voy a compartir un ejemplo desde la mirada sistémica. La mirada sistémica supone que todos formamos parte de un sistema. Para ponerlo gráficamente, imagina que ese sistema es una gran mesa en donde están todos los miembros de la familia. Esa gran mesa, cerca de la cabecera se encuentra la puerta. En la cabecera es donde está el lugar de más poder o de más jerarquía. A su izquierda va a estar la siguiente persona en jerarquía. A la izquierda la siguiente, a la izquierda la siguiente y así sucesivamente. En esta gran mesa, todos y cada uno tienen un lugar. El lugar de la cabecera va a ser el lugar de la cabeza de la familia, que es el hombre, o sea, el hombre de la familia. El hombre de la familia es el principio activo de la vida. No podría existir vida si no hubiese existido un hombre en la familia. No es en un término machista, no es en un término específicamente de es el hombre de la casa, sino en un término que es el principio activo de la vida, la cabeza masculina de cualquier sistema familiar. Entonces, en esa cabeza está el hombre de la familia. A la izquierda está su esposa o la madre, que es como la madre de la familia. A la izquierda está el primer hijo, a la izquierda el segundo hijo y así sucesivamente. Y en esta mesa también se encuentran abuelos, tíos, personas importantes, a lo mejor personas que crecieron con la familia,
aunque no tengan un vínculo consanguíneo, pero que son cercanos. Entonces, en esta gran mesa cada uno tiene un lugar y cada uno de esos lugares tiene un nombre y un puesto, por así decirlo. Este lugar es justamente el lugar del padre, madre, primogénito, segundo hijo, tercer hijo, abuelo materno, abuelo paterno, abuelas, todos los demás. Y pase lo que pase, todos estos lugares pertenecen a la persona que va en ese lugar. Y no importa si esta persona no está, ese lugar sigue siendo de la persona. Ese lugar, a pesar de que no esté el padre o la madre o el abuelo, va a seguir siendo de cada uno de ellos. Pero ahí viene el truco. De repente, si alguno de ellos se para y deja su lugar porque muere o porque migra o por alguna razón similar, lo que entiende inconscientemente el sistema es que ese lugar que quedó vacío tiene que estar ocupado. Porque inconscientemente lo que busca el sistema es equilibrarse y reagruparse. Todos los sistemas vivos buscan reagruparse cuando se esparcen. Entonces, cuando está este espacio vacío, lo que va a buscar el sistema automáticamente es reagruparse. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que quizá yo veo ese lugar vacío y digo, ese lugar está vacío y no se puede quedar vacío. Entonces voy a ir a ocupar ese lugar. ¿Y qué es lo que sucede? Ocupo ese lugar y quizá puedo tomar las tareas que hacía esa persona, quizá los roles que hacía esa persona, las responsabilidades, aun cuando quizá por mi jerarquía a mí no me corresponda. Esas son las implicaciones cuando un duelo no se trabaja de manera correcta o no se trabaja del todo en un sistema familiar. Partiendo de este concepto de la mesa, si todos partimos que cada uno de nosotros tenemos un lugar en esa mesa, en ese sistema, no importa a dónde me vaya, no importa en dónde esté, yo siempre voy a tener ese lugar porque es mío. Y ese lugar siempre lo va a tener la abuela, ese lugar siempre lo va a tener la mamá. Y ahí es justo donde es importante que cuando alguno de ellos muere o se va por alguna razón, inconscientemente se junte con la conciencia de reconocer que ese lugar no va a ser reemplazado por nadie y no va a ser ocupado por nadie. Porque a veces ahí está la confusión y ahí es donde está el caos o lo que nosotros llamamos el enredo sistémico. Ahora, partiendo de ese lugar en donde esa mesa, a pesar de que físicamente no tenga todos sus elementos, siempre va a estar llena, el duelo de esa manera es más sencillo. Nunca deja de ser doloroso, solo cada vez es más tolerable. Esta es una frase de Inga Larroque que dice, nunca va a dejar de doler, pero cada vez va a ser más tolerable. Cuando a veces el entorno no ayuda en todos los casos. Porque cuando hay una pérdida y la persona o el sistema está pasando por un duelo, algunas de las frases que escuchamos son como piensa en tus hijos, sé fuerte, sé valiente, avanza rápido, resígnate pronto. Y quizá lo mejor en esos casos únicamente es decir, aquí estoy y no sé qué decirte. Aquí estoy y te acompaño. ¿Cómo te acompaño? Porque cada persona va a vivir el duelo diferente. El duelo es la afirmación de que la vida continúa aun cuando alguien haya muerto. Y quizás sea mucho más sencillo para una persona que está pasando por un duelo únicamente el decir, aquí estoy y te acompaño a tu ritmo, con las herramientas y los recursos que tú tengas. Yo pongo a tu disposición mis recursos. Porque quizá para mí desestresarme representa hacer ejercicio, pero quizá para otra persona representa tomarse un café. Y no significa que ninguno de los dos métodos sea el incorrecto, solo son diferentes. Y cuando reconoces esa diferencia en todos los sistemas familiares y la diferencia de cada una de sus sillas, es que puedes incluir e integrar todos estos elementos de una manera más armónica.
Algo recomendable es que después de un duelo es importante hablar claramente de la muerte y evitar el decir se nos fue o se nos adelantó o nos dejó, porque en realidad esas frases inconscientemente nos llevan al pensamiento de que su silla no está o su silla está vacía. Y en realidad es que murió y trascendió, nada más. Sigue teniendo su lugar, sigue teniendo su silla, sigue teniendo la misma importancia. Forma parte de la misma historia, solamente físicamente ya no está. Y ya, al hablar libremente de la muerte y de esta separación, hace también que el dolor físico salga y se exprese de una manera sana. Al expresar el dolor físico, porque duele cuando alguien muere, también abre esa puerta para que esas expresiones y esos sentimientos no se conviertan después en algo perjudicial para la salud. Porque cuando un dolor no se expresa o no se permite que salga libremente, después ese dolor inconscientemente va a buscar la manera de salir. Y si yo no le doy permiso de salir, lo que va a buscar es tratar de inhibirse. ¿Y cómo podrá inhibirse? Quizá con alcohol, quizá con adicciones, quizá con exceso de trabajo, quizá con enfermedades que se autoprovocan, quizá con depresión, que también es una enfermedad. Y eso es únicamente quizá una de las implicaciones de que las emociones no se hayan expresado al momento de sentirlas. Muchas veces en los duelos lo que buscan la mayoría de las personas es inhibir las emociones, que pase rápido, que no se note, que me siento más feliz pronto. Pero hay que darle ese tiempo a esas emociones para que se expresen libremente y no se queden ahí guardadas. Porque si se quedan ahí guardadas en el más profundo inconsciente, se van a quedar guardadas en tu memoria celular. Y la memoria celular va a buscar un lugar para que en algún momento salgan. Y ese lugar para que en algún momento salgan puede ser una enfermedad, o puede ser una adicción, o puede ser alguna situación en el trabajo en donde yo me tenga que estar súper concentrado ahí con tal de inhibir esas emociones por la persona que murió en mi sistema familiar, que era tan importante para mí. En ese mismo sentido, también es importante considerar cómo está reaccionando el sistema. Hay algunas respuestas inflexibles como negar que eso sucedió o tratar de hacer que las cosas continúen. El tratar de hacer que todo continúe igual y que las cosas sigan pasando exactamente igual va a propiciar que alguien más tome el lugar de la persona que se fue. Y eso invariablemente tiene implicaciones. Por ejemplo, si la abuela que murió era la que se encargaba de hacer la cena todas las navidades y ella hacía la cena todas las navidades, ella sola, y busco que alguien vaya a hacer exactamente lo mismo, esa persona es posible quiera tomar el lugar inconscientemente de la abuela. Y si eso sucede, es posible que vaya a querer repetir el destino de la abuela. Pero la persona que lo está haciendo seguramente tiene su destino y va a estar sacrificando ese destino o ignorando ese destino con tal de que las cosas sigan siendo tal y como eran antes de la muerte de la abuela. Ahí también hay implicaciones. También una respuesta distorsionada cuando, por ejemplo, se trata de que alguna otra persona no lo sepa. Como a lo mejor no se lo voy a decir a mi hijo porque no lo va a soportar. A lo mejor le voy a decir que está de viaje o que pasó alguna otra cosa, o voy a decirle a alguien más que sigue enfermo o que murió pacíficamente cuando alguien fue asesinado. Esas respuestas distorsionadas pueden evitar que se viva el duelo de una manera natural. Y si yo evito que el duelo se viva de una manera natural, puede haber rupturas en otra parte. Esto es, idealizar la muerte bloquea, pero compartir los sentimientos para reorganizarse hace que esto se libere y el sistema se reorganice de una manera diferente, no que busque que siga funcionando como antes. Dentro de este tema hay muchas áreas de las que hablar y aquí solamente quisiera comentarte
que hay dos consideraciones importantes. Uno, que no es lo mismo un duelo anticipado por alguna enfermedad, por alguien que a lo mejor ya es mayor, que quizá ya sabes que va por ahí, a un duelo de alguien que no se espera esa muerte, de un accidente, de un asesinato, de alguna enfermedad fatal que ocurrió de un momento a otro, quizá como lo que vivimos en el COVID. Son situaciones distintas. Un duelo que se espera tiene un proceso, por así decirlo, quizá más sencillo, porque lo primero que hay que mirar ahí es renunciar al anhelo de la cura. Cuando tú renuncias al anhelo de la cura, también le regresas un poco de dignidad a la persona que está padeciendo ese momento, porque también reconoces que su cuerpo es finito y su cuerpo físico tiene ciertos límites, como el de cualquiera. Y al reconocer este renuncio al anhelo de la cura, también todas las personas se colocan en un lugar de madurez y renuncian al momento del amor infantil, del no quiero que te mueras nunca o dime que nunca te vas a morir. Y desde ese lugar es más sencillo quizá mirar que la muerte solamente es un momento, pero que la persona sigue teniendo su lugar, sigue teniendo su importancia y va a mantener su legado. Es diferente cuando hablamos de las muertes violentas o las muertes repentinas que no se esperaban. Aún así, la persona no pierde su lugar y no pierde su importancia. Sin embargo, a veces ahí hay otras implicaciones de por medio que son quizá como lo que le faltó vivir o la culpa de los que se quedaron vivos cuando les tocaba naturalmente ser el siguiente, como cuando mueren los hijos antes que los padres. Ahí hay algunos otros procesos de culpa que también hay que trabajar, porque al final ese es el destino de la persona y ese fue su destino. Nadie más puede hacer nada. En ambos casos, para facilitar la despedida, quizá lo que pueda hacerse es hablar de las cosas buenas que hizo la persona en vida, de las cosas que logró, de si tuvo algunos asuntos inconclusos, cómo poder concluirlos, como a lo mejor algún proceso de compra de casa o alguna deuda que tuviera, algún negocio que tuviera en pie. Hablar también de los recuerdos, los recuerdos que permanecen, de las cosas significativas, de lo que dejó. El hablar de esto abre un espacio. Ese espacio para muchos sistemas familiares a veces es suficiente, pero a veces no, la mayoría. Para esos lugares existe algo que se llaman rituales terapéuticos, que pueden ser justo rituales terapéuticos de despedida. Estos rituales terapéuticos lo que van a buscar es que el cuerpo también sienta y reconozca esa despedida. Esos rituales terapéuticos pueden incluir juntarse en la familia para mirar las fotos de la persona que falleció, hablar de sus logros, de su manera de hablar, de qué manera contribuyó al mundo. Y quizá este es un inicio de un ritual terapéutico en donde se abren y se comparten las emociones, porque no tienen que hacerlo de manera independiente. Todos formamos parte del sistema y lo que le pasa a un miembro del sistema le pasa a todos. Eso es invariable. Otros rituales que pueden hacerse también son cartas de despedida continua donde hablas todavía de vamos a seguir haciéndolo, tú vas a continuar, donde se incluye de una manera distinta, quizá una ceremonia de despedida donde también ofrendas algo para la persona que falleció. Y estos rituales de despedida, al menos aquí en México, los tenemos en el velorio, en el novenario, al momento del sepelio. Sin embargo, a veces justo por estas ideas que pueden tenerse de inhibe tus sentimientos y sé fuerte y aguántate, no se abre el espacio para que esta despedida se dé quizá más compartida. Recuerdo con mucho cariño cuando fui al funeral de la mamá de una amiga muy querida,
cuando estaban rezando el rosario, en cada uno de los misterios, algún miembro de la familia compartía en voz alta algún recuerdo de esa persona. Y en ese momento yo no tenía tanto conocimiento sistémico y hoy me doy cuenta que fue un excelente ritual de despedida que les ayudó muchísimo, porque cada vez que hacían la lectura del misterio y hacían este recuerdo de la señora, decían, y entonces yo me acuerdo que cuando venía mi mamá y sabíamos que estábamos afuera portándonos mal, todos nos metíamos corriendo y eso nos hizo ser personas de bien. Y a veces ese tipo de rituales, aunque son muy sencillos, son muy profundos para el inconsciente, porque reconocen y afirman la muerte de la persona al mismo tiempo que están reconociendo su trascendencia y la manera en que marcó a cada una de las personas en su vida. Dentro de todo esto, el duelo es una oportunidad de crecimiento individual y familiar o sistémico, porque a veces también estos duelos se dan en un grupo de amigos, que también es un sistema. Y si un amigo fallece, también es importante considerar estos puntos que mencionamos el día de hoy, porque de esta manera el sistema completo va a autorregularse de una manera libre y no de una manera forzada. Y desde esa manera libre lo podemos hacer desde más adultos, en lugar desde el amor infantil, negar la posición de que alguien murió. Si esta información te es útil o te hace sentido, déjame un comentario para saber de qué otra manera puedo apoyarte. En el contenido especial en mi página luciaconstela.com voy a dejar una constelación para el duelo. Van a existir 2 ejercicios, un ejercicio que incluye un ritual de despedida y el ejercicio para poder hacer visualmente los lugares en la mesa. En estos lugares en la mesa vamos a aprender cómo hacerlo diferente, porque aunque nadie haya muerto en tu sistema, que espero que así sea, es bien importante saber cuál es tu concepto y en dónde están todos. Y descubres cosas muy, muy interesantes. Si tú estás pasando por un duelo y crees que necesitas o podría servir para ti una sesión individual, también puedes escribirme y nos veremos pronto con más información. Muchas gracias. Déjame un comentario de lo que quieres que sigamos platicando. Hay muchísimos temas y platícame a ti cómo te ha ido con los duelos. Muchas gracias. Gracias y gracias por su confianza.